En este tutorial, en 2 dimensiones, vamos a explicar cómo se haría estas construcciones que tenemos aquí si trabajáramos a mano. Vamos a emplear, como siempre, AutoCAD como una herramienta. Vamos a hablar de la simetría central respecto a un punto, simetría axial respecto a este eje, la semejanza con respecto a este punto de razón 2/3, la de menos 2/3. Hablaremos de homotecia respecto al centro O que nos dan aquí y la razón que es 1/4, la homotecia respecto al centro O que pertenece a la propia figura y la razón 1/2. Ya hallaremos la figura homotética de esta, de la que nos dan el punto A y su homotético y el centro. Bien, dicho esto, comenzamos con la primera de las figuras. Simetría central respecto a este punto. Bueno, pues lo que hacemos es unir todos los vértices de esa figura con el punto que nos han dado. Y ahora copiamos todas estas líneas a continuación del punto. Si trabajáramos a mano, lógicamente lo que haríamos sería prolongarlas la misma cantidad. Y por último, lo que tenemos que hacer ahora, y es la solución, es unir los extremos de estas rectas ordenadamente. Y habremos obtenido la figura simétrica respecto al punto O. Esta blanca y esta roja son simétricas respecto al punto O. Segunda construcción, simetría respecto al eje, respecto a este eje de aquí. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es trazar perpendiculares desde cada vértice hasta el eje. Tenemos cogido el signo de perpendicular, que es ese de ahí. Si no, lo cogeríamos, que sería este. Y ahora, igual que antes, copiamos la misma recta auxiliar a partir del eje. Y al igual que antes, unimos ordenadamente y tendremos ya la solución. La figura roja y la figura blanca son simétricas respecto al eje. Podemos decir también que si utilizamos AutoCAD, pues lo podemos hacer de una forma mucho más rápida. No nos haría falta nada de lo que tenemos aquí. Vamos a borrar esto. Lo haríamos directamente con la orden simetría, que es esta que hay aquí. Marcaríamos la figura. Ahora nos pide el primer punto de eje de simetría, el segundo punto del eje de simetría, y esa sería la figura. Por tanto, aquí tendríamos la figura hecha directamente con la instrucción de simetría respecto a un eje. Aquí venimos ahora con la semejanza. Semejanza, vamos a hallar la figura semejante a esta, con razón 2/3 respecto al punto O. Como siempre, unimos el punto O con cada uno de los vértices. Y si nos dicen que es razón de semejanza 2/3, dividimos cada una de estas líneas en 3 partes. Con la orden divide, dividimos en 3 partes. Y si es 2/3, pues cogeremos de las 3 partes la segunda. Vamos a coger la capa de soluciones y unimos. De las 3 divisiones, 1, 2 y 3, pues cogemos la tercera, que sería la segunda. Esta de aquí. Y ya cerramos. Estas figuras son semejantes con razón 2/3 respecto al punto O. Hacemos lo mismo, pero con razón de semejanza, en este caso menos 2/3, negativa. La forma es la misma. Unimos cada vértice con el punto O. Y ahora llevamos cada una de esas líneas
a continuación de ella misma. Si la razón es menos 2/3, el resultado saldrá a la derecha del punto O. Así como antes estaban los dos, la original y la hallada están los dos a la izquierda del punto O, en el mismo lado del punto A, al ser la razón negativa, estará al otro lado. Bien, como es 2/3, lo que tenemos que hacer es, de nuevo, dividir cada una de estas líneas en 3 partes. Y de las 3 partes cogemos 2. Bien, pues cogeríamos las que están en segundo lugar. Es decir, 1, 2, 1, 2, la segunda y ya cerramos. Esta figura es semejante a esta otra con razón de menos 2/3. Para que se entienda un poquito mejor, vamos a trabajar con las cotas y así de paso aprendemos a manejarlas. Aquí, de 3 partes que hay, escribimos la M para cambiar el texto, ponemos un 3, así se entenderá esto mucho mejor. Aquí hay 3 partes que hemos cogido, 1, 2 y 3. Bueno, pues realmente nos quedamos con las 2. Desde aquí hasta aquí. Ponemos la M de texto para cambiarlo, ponemos aquí un 2 y así se entenderá mucho más claro. Es decir, de las 3 partes que hay aquí hemos cogido 2. Hacemos lo mismo abajo. Aquí hemos hecho 3 partes. Ahora se entiende mucho mejor, ¿no? Bien, vamos con la siguiente figura. La homotecia. Homotecia de centro este punto O y razón 1/4. Bueno, pues actuamos de forma parecida. Unimos cada vértice con el punto O. Vale. Y nos dicen que la razón es 1/4. Bueno, pues dividimos en 4 partes. Es muy parecido al anterior. Y de las 4 partes cogemos la primera. Bien, pues ahora vamos a unir ordenadamente. Empezamos por aquí. Desde este vértice nos vamos a este otro. Desde aquí venimos a este. Desde aquí venimos a este y cerramos. Bien, pues esta figura es, según la razón 1/4, homotética de centro O con respecto a la blanca. Bien, si el centro, en lugar de estar en el punto O, está en cualquiera de los vértices, como es este caso, se hace exactamente igual. Vamos a hacerlo. Unimos el punto O, que es el centro de homotecia, con cada uno de los vértices. Este, lógicamente, no hace falta. Y este tampoco. Bien, y ahora la razón de homotecia es 1/2, pues dividimos en 2 partes. Cada una de estas líneas la dividimos en 2 partes. Esta, lógicamente, también. Y esta también. Y ahora basta con unirlas. Bien, pues esa figura roja sería la homotética de centro O y razón 1/2, en donde, como digo, en este caso el centro O pues está en uno de los vértices. También podría ser un punto interior de esa figura. Y por último, hacemos este otro caso en donde nos dan esta figura, el punto A y su homotético es A', y nos dan también el centro. Nos piden que hallemos la otra figura. Bueno, pues se hace exactamente igual. Primero vamos a ver cuánto mide la distancia desde aquí hasta aquí,
a ver si es 45,29 y cuánto mide desde aquí hasta aquí. Medimos esta distancia desde aquí hasta aquí y vemos que es 45,29. Luego quiere decir que este punto está justamente en la mitad. Podía estar a 1/3 de la distancia. Bien, como está en la mitad, pues todavía es más fácil. Unimos cada vértice con el punto O. Y prolongamos estas líneas. Ya digo, como la distancia entre A y O es la mitad que entre A' y O, pues simplemente la copiamos una vez. Si fuera el doble, la copiaríamos 2 veces. Bueno, pues ahora la copiamos. Y luego lo que haremos será unir sus extremos, como siempre. Cambiamos de capa. Bueno, pues esta figura y estas son homotéticas. Insisto, hemos comprobado que el punto O estaba a la mitad del punto A, por eso hemos llevado esta línea hacia allá una vez más. Si el punto O hubiera estado a 1/3, esta línea lo hubiéramos llevado, lo hubiéramos dividido en 3 partes y hubiéramos cogido la más pequeña. Bien, pues con esto ya hemos acabado la explicación de cómo construir simetrías, semejanzas y homotecias. Por último, vamos a aprovechar para explicar cómo imprimiríamos esta figura de aquí. Fijaros que he hecho un recuadro, este recuadro blanco que tiene una longitud de 286 y una altura de 200. Estamos trabajando siempre en milímetros. Nos aseguramos y para eso ponemos la orden unidades y comprobamos que efectivamente estamos en milímetros. Bien. Pues ahora vamos a imprimir esto de aquí en una hoja DIN A4. El DIN A4 es mayor que estos valores, pero no toda la hoja de papel es imprimible. Hay unos márgenes que no se pueden imprimir. Por eso os he puesto el margen prácticamente máximo en el que podemos imprimir. ¿Cómo hacemos para imprimir? Pues venimos aquí a Archivo, aquí donde pone Trazar. Lo primero de todo tenemos que elegir la impresora con la que nosotros estamos conectados. Si no supiéramos conectar esta impresora a AutoCAD, pues es también muy fácil. Vendríamos aquí y cogeríamos para imprimir en JPG, ¿vale? Nos haría un archivo fotográfico y luego desde cualquier otro programa lo podíamos imprimir. Bueno, nuestra impresora es esta. Elegimos el tamaño del papel. Aquí tenemos varios para elegir. He cogido el A4, 297 por 210, pero ya digo que este tamaño es el que nos va a permitir imprimir el máximo. Y luego de estas opciones que tenemos aquí, extensión, límites, pantalla imprimiría todo lo que hay en la pantalla, pero nosotros siempre cogeremos la opción ventana. Cogemos ventana, nos aparece esto aquí y ahora hacemos una ventana desde la esquina superior del marco blanco hasta la esquina inferior. Decimos que la escala a la que quiero trabajar es la 1:1, para que puedan mantenerse los tamaños que a mí me interesan. Si quisiera abarcar la mayor parte de papel utilizable, pondría escala hasta ajustar. Y entonces, ¿ves? Me pone otra escala diferente. No, nosotros queremos que sea la escala 1:1. Le decimos que esté centrado el trazado, ponemos aquí la crucecita, y ahora aplicamos a la presentación estos datos que he cogido. El tamaño del papel, la escala y la ventana. Bueno, antes de imprimir le damos siempre a la vista preliminar para ver que todo eso nos vaya a salir bien. Efectivamente se ve el recuadro y aquí en color aparecen todas las figuras que hemos hecho. Le daríamos al botón derecho, trazar, y ya nos imprimiría. Recordar, pues, trabajar en milímetros y hacer un recuadro de estas dimensiones, 286 por 200, para que así ese recuadro blanco de ese tamaño siempre se imprima y, por tanto, todo lo que hay dentro también.